que ustedes fueron, hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal, en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando a que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre, ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo, de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron, es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto. Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soldar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino, ya que
Una vez más, encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras dos chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras dos chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas. Todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque ¿cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto? Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas. Imagina estar contando historias de terror con tus amigos, pero nada basado en hechos reales. Y en eso uno de tus amigos te dice, bueno, esto a mí me pasó, y además de contarte la historia, te enseña pruebas y deja tú todo eso. Estás justo en el lugar donde ocurrió. Y esto que ven aquí está involucrado. Bueno, pues resulta que un chico llamado David invita a sus amigos a su granja como para que se queden ahí un fin de semana a acampar y demás. Todo esto ocurrido en Kansas. El papá de David era un granjero y además que tenía un terreno muy grande como para cultivo, también tenía animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Algunos amigos de David ya habían visitado la granja, pero este era el primer fin de semana que algunos de ellos iban a pasar días ahí. Entonces llegaron a la granja y notaron que alrededor de todo el terreno había una barda color verde que ya estaba un poco gastada. El detalle es que justo a un lado de la granja comenzaba el bosque. Total, todos los amigos salieron hacia un punto de ese terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Empezó a anochecer, ellos estaban asando bombones y cuando estaba por ser medianoche, una de las amigas de David propuso que contaran historias de terror y así fue como cada quien iba contando una. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas, otros de diferentes encuentros con criaturas, etc. Todas las historias con cierto grado de terror y notaron que la noche se volvía mucho más oscura y que además los sonidos de los grillos dejaron de escucharse, cosa rara. Y fue entonces cuando David, el dueño de la granja, les dijo, les voy a contar una historia que solamente mi familia sabe, pero creo que se las puedo contar ahora. Y él les contó que en el año 1994 su abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Su abuelo estaba encantado con esta cámara porque él nunca había tenido una, entonces le tomaba foto a absolutamente todo, a los árboles, a sus animales, al pasto, al bosque, a piedras, a todo. Pasadas unas cuantas semanas de que le habían dado la cámara, el abuelo de David le informa a su esposa que se va a dirigir hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás, y se adentra en el bosque. Pasó todo el día y toda la noche y el abuelo no aparecía. No fue hasta el día siguiente, muy temprano, que el abuelo de David apareció. Parecía bastante nervioso y venía muy sucio. David y su hermana, que eran unos niños, en ese entonces se encontraban justo en la casa de sus abuelos, entonces cuando vieron a su abuelo llegar, le hicieron muchas preguntas como dónde estaba, qué fotografías tomó, si había visto algo, si algo lo había asustado, y el abuelo no contestaba, simplemente se notaba bastante nervioso. Después de que David y su hermana continuaron haciendo preguntas, lo único que respondió su abuelo fue, es blanco. Obviamente David no tenía idea qué significaba esto, pero con el paso de los días el abuelo regresó a su actitud normal. Ahora, pasaron unos cuantos días y según testigos y el informe policial, el abuelo de David se encontraba sentado en el porche de ahí mismo de su granja cuando notaron que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo de David le estaba gritando a este hombre preguntándole ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Este extraño hombre, vestido todo de blanco, no le contestaba absolutamente nada, simplemente se quedó ahí inmóvil viendo al abuelo de David fijamente. Así que lo que hizo fue sacar su cámara y tomarle una fotografía, pero al parecer cuando el hombre todo vestido de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en una fotografía. Y cuando se movió fue que el abuelo de David notó que traía algo en la mano, algo que podría lastimarlo. Según los vecinos, vieron como el abuelo corrió hacia su casa y al parecer llamó a emergencias. Después
Después de esa llamada que hizo el abuelo, nunca más se supo nada de él. Y según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron ¿cuál es su emergencia? El abuelo contestó: necesito a la policía aquí porque hay un hombre que está afuera de mi propiedad y trae, les digo, este artefacto que puede que me lastime. Y la operadora le contestó: ok, dígame su dirección. Y cuando le dijo esto, la llamada se cortó. En ese momento, David, su hermana y su abuela no se encontraban en la granja junto con el abuelo, así que cuando llegaron, encontraron un montón de policías y vecinos que estaban ahí. Estaban revisando toda el área, haciendo las investigaciones, y David notó que uno de los policías traía en sus manos la cámara de su abuelo. En esa cámara estaba la foto en cuestión, la cual David poseía, y es esta foto. Al parecer, esto fue lo último que vio el abuelo de David antes de que ya no se supiera más de él. David obviamente les enseñó esta fotografía a sus amigos y les dijo: bueno, curiosamente donde estamos ahorita es donde ocurrió todo esto, ya que ellos estaban justo enfrente de esta valla que ustedes ven aquí. Cuando les hizo este comentario, todos los amigos se quedaron callados y un poco nerviosos. Incluso algunos de sus amigos decidieron que, ok, iban a pasar la noche ahí porque ya era demasiado tarde, pero al día siguiente se fueron, no pasaron todo el fin de semana ahí. Y los que sí decían que, quién sabe si por la historia o por lo que había pasado, pero ellos se sentían observados cuando estaban afuera de la casa. Algunos más tuvieron pesadillas y alucinaciones. Lo que era seguro era que esta cosa vio que el abuelo de David estaba en el bosque y aparentemente lo siguió hasta su casa. David tiene la teoría que tal vez este hombre estaba cuidando algo y cuando vio que su abuelo se había acercado, lo que hizo fue ir hacia su casa para vigilarlo y llevárselo después. Porque a pesar de que la policía estuvo involucrada y que muchos vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, nunca vieron cuando el abuelo se fue con él o tuvieron alguna pista a los policías de qué le pudo haber pasado. Nunca lo encontraron. Imagina que te enseñan a jugar a la Ouija y un día decides jugar tú solo porque pues ya sabes cómo, ya te enseñaron, y de repente te vuelves el caso de posesión más fuerte de toda la historia. Bueno, pues hoy les voy a contar la historia de Roland Doe, un chico de tan solo 14 años de edad. Todo empezó en 1949 y Roland era hijo único de una familia con creencias lutero-cristianas. Las cosas comenzaron en enero cuando se dieron cuenta que un cuadro que representaba a Jesús en el cuarto de la abuela de Roland apareció torcido, y cuando lo enderezaban notaban que se movía como si alguien estuviera golpeando la pared detrás de donde estaba el cuadro. Además notaban que cuando enderezaban el cuadro se escuchaba como si alguien estuviera rasguñando la madera de la pared. Este suceso del cuadro junto con los arañazos y demás duraron exactamente 11 días y casualmente terminaron el día que la tía de Roland murió. El detalle aquí está en que esta tía era espiritista y además le había enseñado a Roland cómo manejar el tablero de la Ouija. Entonces cuando la tía falleció, Roland intentó por sí mismo contactarla a través de la Ouija, y a partir de aquí fue donde las cosas se pusieron mucho peor. Roland era un niño platicador y alegre, pero sus padres notaron que el niño se había vuelto bastante desagradable y reservado. Durante la noche parecía que Roland tenía pesadillas porque hablaba con alguien, además de que los muebles empezaron a mover por sí solos. Diferentes objetos comenzaron a levitar, o sea, a flotar, y los arañazos que se escuchaban con el cuadro siguieron. Toda esta situación le llegó a oídos del reverendo local, quien decidió ir a la casa para él por sus propios ojos ver todo esto que estaba pasando. Y no solo presenció todo esto, sino que vio que la cama de Roland se sacudía sola y que además le aparecían al chico unos rasguños en el pecho que parecía como si alguien se los estuviera haciendo, pero por dentro de su cuerpo. Este reverendo, sospechando que alguna entidad oscura se había apoderado del cuerpo de Roland, contactó con un especialista. Y este especialista era un sacerdote católico que lo primero que hizo fue visitar al chico. Cuando el sacerdote llegó a la casa, traía con él una botella de agua bendita y unos cirios para prenderlos ahí en el cuarto de Roland. Pero en cuanto entró al cuarto, la botella con agua bendita explotó y las velas, cuando las prendieron, lanzaron como unas llamaradas súper fuertes y se apagaron. Por más que las prendían, no se quedaban así. Dejando esto un poco de lado, el sacerdote se acercó a Roland y él se encontraba como en estado de trance, pero sí le habló con una voz que no era la suya y le dijo unas palabras en latín, pero Roland no conocía el latín y lo que le dijo fue: oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas? En cuanto el sacerdote vio esto, lo primero que hizo fue pedir un permiso para poderle realizar un exorcismo a Roland. Y además se llevaron a Roland a un cuarto custodiado en un hospital en Georgetown. Este hospital era dirigido por jesuitas y era atendido por monjas. Lo amarraron a la cama y él estaba ya acostado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Y en cuanto el sacerdote entró a la habitación, Roland se despertó de este estado como de trance, pero estaba tranquilo, y le dijo con esta misma voz que le había hablado antes que se quitara la cruz que traía escondida. Después de esto, Roland dijo muchas cosas en arameo y más rasguños le aparecían en el cuerpo. El sacerdote siguió con lo suyo, comenzó a rezar, pero no contaban con que Roland se las iba a ingeniar para soltarse una de las manos que tenía amarradas y le hizo una cortada al padre del hombro hasta la muñeca. Y tuvieron que parar el exorcismo inmediatamente. Para curarle la herida al sacerdote le tuvieron que dar más de 100 puntos. Al ver que todo esto fracasó,
eso, la familia de Roland decide sacarlo de ahí y llevárselo a casa de unos familiares en Missouri. Y ahí fue visitado por otras dos personas, otro sacerdote y un profesor de teología. Quien había dado el permiso de hacer el exorcismo fue el arzobispado de Washington, y como vieron que el primer sacerdote resultó herido, pusieron a este segundo que llegó a la casa en Missouri para que fuera el encargado de este mismo. Además de que le dieron la orden de que el exorcismo debía ser un secreto, pero tenía que escribir en un diario todos los detalles que ocurrieran en este. El sacerdote y el teólogo se ponen a rezar con Roland y él parecía estar tranquilo, pero en cuanto terminaron y salieron del cuarto, lo dejaron solo en su habitación y él comenzó a gritar, pidiendo ayuda. Tenía unos arañazos en forma de cruz en las muñecas y un librero pesadísimo que tenían ahí se movió solo y bloqueó la puerta. 6 días después de que esto ocurrió, ahora sí comienzan oficialmente el exorcismo. Rociaron agua bendita en la cama de Roland porque él no dejaba de moverse frenéticamente y comenzaron a rezar. Mientras rezaban se dieron cuenta de que le estaban apareciendo al chico arañazos en la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y en el rostro. En el pecho de Roland apareció la palabra hell, es decir, infierno. Durante esa sesión le preguntaron al demonio su nombre y se lo escribió en el cuerpo del chico. No se los voy a decir porque luego me dicen que no diga eso. A medida de que todo esto iba ocurriendo, las cosas se ponían más violentas y más de miedo. El chico gritaba y hablaba con una voz súper ronca y de miedo, se reía con carcajadas diabólicas, insultaba a los sacerdotes y maldecía al escuchar los rezos. 2 días después lo llevaron a un hospital donde ahí se libró la última batalla. Mientras estaban rezando, Roland volvió a hablar, pero no con la voz ronca y de miedo. O sea, tampoco era su voz, pero era una voz como mejor. Y ahí dijo: Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus que abandonen este cuerpo inmediatamente. Después de esto, Roland comenzó a tener contorsiones bastante agresivas y de la nada se detuvo y él volteó a ver a los demás como si nada hubiera pasado y el sacerdote dijo: se ha ido. A la mañana siguiente lo llevaron a comulgar y durmió todo el resto del día. Cuando se despertó al día siguiente, él no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado porque en cuanto despertó él dijo: ¿dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde están mis papás? Cuando Roland salió del hospital unos cuantos días después, la habitación en donde estuvo y donde ocurrió todo fue clausurada con llave. Y en un cajón, ahí mismo de la habitación, permaneció el diario que escribieron con todo lo que había ocurrido en el exorcismo. Y se dio a conocer hasta 1978 porque 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron que todo lo que pasó fue legítimo. O sea que la posesión de Roland fue una posesión demoníaca auténtica. Con respecto a Roland, él después de toda esta pesadilla y de todo lo que pasó, tuvo una vida absolutamente normal. Él se casó, trabajó y todo normal. De hecho, él siempre se negó a hablar o a lucrar de esta historia y sobre todo lo que le pasó. Incluso Roland no es su nombre real. La iglesia le puso ese seudónimo para proteger su identidad. 20 años después de que esto ocurrió, tras investigar los hechos, se accedió a que se escribiera un libro con la historia de Roland. Y también se pidió la condición, esto lo pidió uno de los padres que estuvo involucrado en toda la situación, que en vez de que fuera un chico, el protagonista fuera una chica. Fue tan exitosa esa novela, o sea, vendió más de 13 millones de copias, que 2 años después el libro se hizo película, la cual se considera la más aterradora de toda la historia. Lo que no sé si ustedes sepan fue que grabar esa película también cargó con bastantes maldiciones. Y sí, lo que acaban de escuchar es la historia